Hola, bienvenida. Hola. Siéntese, por favor. Muy bien. ¿Ha llegado bien a la consulta? Sí, bien. ¿La has encontrado bien? Sí, se ve muy bien. Perfecto. Bueno, cuéntame, ¿cómo se llama? Carlota. Carlota, ¿le importa que le tutee a partir de ahora? No, para nada. Vale, perfecto. Bueno, pues cuéntame, Carlota, ¿por qué has decidido venir a terapia? Porque es que me pongo súper nerviosa cuando voy a hacer un examen. Vale, bueno. Y viniendo aquí, ¿qué pretendes conseguir? ¿Alguna meta? Pues básicamente que esa situación de estrés se haga menos o por lo menos se calme. No sé. Vale, bueno, ahora volvemos sobre el problema más. Primero te voy a hacer unas preguntas, ¿vale? Vale. ¿Cuántos años tienes, Carlota? 21. ¿Y vives sola, con tus padres? Vivo con mis padres. Vale, ¿estudias cerca de tu lugar de residencia? No, estoy un poco lejos, la verdad. Bueno, ¿tienes hermanos? Sí, tengo 2. ¿Y viven contigo? Una sí y otra no. Vale, genial. Bueno, imagino que si has venido por problemas con los exámenes y tal, es porque estás estudiando, ¿verdad? ¿Qué estás estudiando? Psicología. ¿Y estás contenta con la carrera? Sí, bueno, más o menos. Bueno, más o menos. Algunas cosas más y otras menos. ¿Y era tu primera opción cuando entraste? No, era otra. ¿Y cuál era? Enfermería. ¿Por qué no pudiste entrar? Por la nota, básicamente. Vale, bueno, luego volvemos sobre esto, no te preocupes. Vale, bueno, te voy a hacer una serie de preguntas, ¿vale? Sobre el problema. Si alguna te sientes incómoda contestándola o no te apetece hacerlo, me lo dices y pasamos de ella. Vale, perfecto. ¿Vale? Bueno, cuéntame un poco más. ¿Qué es lo que te pasa cuando te da esta ansiedad? Pues es que cuando yo voy a hacer un examen es como que se me queda... Bueno, antes me entran como muchísimas ganas de vomitar, aunque no haya comido nada verdaderamente, pero me entran muchísimas ganas de vomitar. Tengo así como si tuviera fiebre, malestar. Luego a veces cuando todo esto antes, cuando voy a hacer el examen, hay veces que se me queda la mente totalmente en blanco. Entonces solo se me pueden venir a la cabeza pensamientos de lo voy a hacer mal, voy a suspender o cosas por el estilo. Vale, ¿y esto tú has notado que repercute en tus calificaciones? Sí, porque yo sí que he notado que a veces cuando yo hago un examen, cuando estoy más calmada, saco mejores notas o por lo menos salgo con mejor sensación del examen que cuando estoy así, que generalmente suelo suspenderlos. Vale, me has dicho que tienes algunos exámenes que estás más tranquila, entonces esta ansiedad te da en todos los exámenes, varía un poco con la asignatura. A ver, sí, cuando te he dicho que estoy más tranquila es un poco más tranquila, en el sentido de que si estoy normalmente a un 10, pues con esos exámenes a lo mejor estoy a un 7, pero no implica que no esté así, sino que simplemente puedo como tenerlo más bajo control, por así decirlo. Claro, ¿y eso son porque sean más fáciles las asignaturas o es independiente? No, yo creo que es independiente de la asignatura. Vale. ¿Cuánto te suele durar estos ataques de ansiedad? Pues algunas veces me duran desde el día anterior por la noche hasta el día del examen por la noche, o hay veces que nada más termina el examen pues se me pasa, o a veces me dura un poco más, depende. O sea que tú después de que pase esto no te sientes bien en general. No, en algunos dependiendo del examen. O sea, no hay unas asignaturas específicas, pero en algunos momentos sí y en algunos momentos no. ¿Y qué es lo que piensas después de que te pase esto? Pues nada, en el sentido de me da mucha rabia porque digo, jolín, si yo estuviera más tranquila, yo podría hacer ese examen al máximo rendimiento, por así decirlo. Claro que entiendo por lo que me estás contando que tienes una situación que a ti te incomoda y que te hace sentir mal, ¿verdad? Vale, bueno, pues más o menos este problema ¿cuándo empezó? Pues yo creo que este problema empezó a raíz de segundo bachillerato, selectividad aproximadamente. Vale, ¿te acuerdas de la primera vez que te dio un ataque así de este estilo? Yo creo que la primera vez más fuerte así fue en selectividad, pero no tanto como estas últimas veces. Vale, y vamos a tocar un poco el tema de selectividad. Selectividad dura varios días, ¿verdad? ¿Y esto te pasó a lo largo de todos los días o solo fue...? En general fue en el primer y en el segundo día. En el tercero ya no recuerdo qué me pasará. ¿Y crees que esto repercutió luego en
en la nota que sacaste? Sí, claro que repercutió porque tuve que repetirla. ¿Repetiste selectividad? Sí. ¿Y esta segunda vez que la repetiste te volvió a pasar lo mismo? No, ya no. Iba un poco más tranquila, pero solo un poco más. Pero sin embargo la sintomatología de antes sí se mantuvo. Lo que pasa es que la de durante no. O sea, que era una intensidad mucho más baja que la primera vez que te habías presentado. Sí. Vale, y hablando de ahora, me has dicho que crees que el problema ha empeorado, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el último ataque de ansiedad que recuerdes? En el cuatrimestre pasado con una asignatura. ¿Y qué te pasó ahí? Cuéntame. Pues nada, que yo llegué al examen, yo ya llegué nerviosa con lo que te he dicho antes, en plan las ganas de vomitar, malestar general y todo eso, pues yo llegué al examen ya con eso. Entonces cuando me senté en el examen, en cuanto me dieron el examen, yo ya pensé que iba a suspender, que ya nada. Y entonces ahí como que mi mente con respecto al contenido del examen se quedó en blanco, es como si no pudiera hacer nada. Y entonces pues dije voy a suspender y efectivamente suspendí. ¿Y es la primera vez que te pasa la quedarte en blanco? ¿Tan fuerte así? Sí. Vale. ¿Y la intensidad esa diría, como has dicho antes, un 10? Sí. Vale. ¿Dirías que esa es la vez que más intenso te ha dado el ataque? Sí, es así. Vale, perfecto. Bueno, hablando un poco de la frecuencia, ¿esto te da solo en época de exámenes? Generalmente sí, a no ser que tenga que hacer algo que requiera por ejemplo una presentación, un parcial o algo por el estilo, generalmente sí. O sea, que sí que te da en otras situaciones que no son estrictamente examen. Sí, pero menos, mucho Claro, menos. sí, En plan, a lo mejor cuando voy a hacer una presentación en clase sí que me entra ese miedo, por así decirlo, pero no me dura ni mucho menos la noche de antes. No sigue el mismo proceso con examen, pero justo en el momento antes sí que sigue un proceso similar. Y esto sería en situaciones, por ejemplo, me has dicho exposición de trabajo. Sí, exposiciones de trabajo. Sí. Pero si es, por ejemplo, un parcial, sí que me pasa igual que en un examen. ¿Y esto te ha ocurrido en otras situaciones de tu vida, tanto escolar como fuera de la escolar? No, en principio no. Vale. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo se toma la gente a tu alrededor esto. Vale. ¿Tu familia cómo lleva estos ataques que te dan a ti? Mi familia lo lleva, a ver, no es que ni lo lleve mal ni lo lleve bien, simplemente no lo lleva, porque no son capaces de comprenderlo. Ya no te sientes comprendida por ellos. No, porque ellos siempre me dicen lo mismo. Si luego apruebas, ¿para qué entonces estás liando a la que estás liando? Pero yo verdaderamente me encuentro, o sea, verdaderamente a pesar de que luego apruebe, a mí aprobar no me sirve si luego antes me he sentido así. Claro. Puedo imaginarme que te genera así como una situación de malestar encima también que pase esto en tu casa. Sí, claro, porque yo discuto con mis padres, porque ellos no me entienden, porque ellos no, claro, es que ellos no me entienden porque no son capaces de meterse en mi piel y pensar lo está pasando mal, aunque verdaderamente luego apruebe, porque para mí aprobar al final es importante, pero es lo de menos, entre comillas. Claro. Y cuéntame, con tus amigos, ¿tienes solo tus amigos de fuera de la universidad o en la universidad también tienes amigos? No, tengo amigos fuera y dentro de la universidad. ¿Y cómo llevan ellos estas situaciones? A ver, ni mal ni bien, pero sí que por lo menos con ellos puedo hablar con alguien que me entienda verdaderamente. O sea que si tuvieras que pensar en cuál es tu punto de apoyo, punto de referencia, serían tus amigos más que tu familia. Sí, claro, más que mi familia, claro, porque por lo menos ellos, es lo que te digo, saben de lo que estoy hablando, porque con mayor o menor intensidad ellos lo han vivido, entonces más o menos saben de lo que estoy hablando. Vale, imagino que cuando te pasa esto, como estás en la universidad y tal, estás con tus amigas de la universidad. ¿Cómo llevan ellas esto? Es decir, ¿qué hacen cuando empiezan a notar que, cuando tú les dices que te estás poniendo muy nerviosa? Nada, me intentan relajar de algún modo. O sea, yo también lo intento por mí misma, pero me intentan relajar de algún modo, como pueden.
¿Y tienes alguna técnica tú que hagas para relajarte o para intentar sobrellevar más esta situación? Sí, lo típico, en plan respiras, desvías el pensamiento, más o menos. Vale, y todo esto lo has aprendido tú por tu carrera, simplemente has probado o has ido antes a un psicólogo o a otro especialista? No, es de la cultura general que uno tiene cuando pasan estas cosas, lo que siempre se dice, vaya. ¿Nunca has sido un terapeuta No. antes? Vale, perfecto. Bueno, voy a hacerte un resumen de todo lo que he entendido hasta ahora, ¿vale? Y corrígeme si me equivoco, lo que sea, ¿vale? Yo, por lo que he entendido hasta ahora, es que tienes crisis de ansiedad que te hacen estar muy nerviosa, tener ganas de vomitar, sentirte febril, con debilidad y tal. Esto te pasa siempre en periodos de examen, antes de los exámenes, te suelen durar pues desde la noche anterior empiezas a notarlo hasta después del examen, varía un poco. Te lleva pasando desde bachillerato más o menos y ha ido a peor, ha ido empeorando. Y bueno, y tienes tus técnicas, pero no han funcionado lo suficientemente bien y por eso has venido aquí. Eso es. Vale, ¿algo que creas que me dejo, que es importante? No. Vale, y bueno, te voy a contar así un poco por encima. Yo voy a intentar ayudarte en todo lo que pueda, ¿vale? Porque para eso estoy. Pero sí que voy a necesitar un poco de feedback por tu parte. Igual te mando alguna tarea, cosas así. ¿Estás dispuesta a hacerla? Sí, claro. ¿Tienes motivación para conseguirlo y tal? Sí, claro, porque yo necesito de algún modo superar esta situación porque ahora me está costando más o menos las notas, pero dentro de, cuando yo sea más mayor, por así decirlo, tendré que enfrentarme situaciones de examen parecidas, entonces no puedo seguir así. Claro, que te da miedo, por así decirlo, que esto se extienda a otras situaciones. Claro, y que cada vez vaya más, porque si antes era un 4 y ahora era un 10 y ahora, o sea, y ha ido increciendo, por así decirlo, Sí. cuando sea más mayor va a ser mucho mayor, siguiendo la misma lógica. Vale, bueno, pues trabajaremos sobre esto. Otra pregunta antes de irte. Igual no es necesario, pero igual sería interesante que en alguna sesión viniera algún amigo tuyo, alguien para entre los dos trabajar un poco con dinámicas. ¿Tú crees que tus amigos estarían dispuestos a venir? Bueno, más o menos, sí, puede. Bueno, hablándolo se podría. Vale. Vale, genial. Bueno, antes de que te vayas, te voy a decir todo lo que hemos hablado hasta ahora es confidencial, ¿vale? No va a salir de aquí, yo no se lo voy a decir a nadie, todo privado. Vale. Y lo que hablemos en posteriores sesiones, si decides seguir viniendo a consulta, pues también va a seguir siendo todo confidencial. Te voy a pasar de todas formas, luego por el correo que nos facilitaste al pedir la cita, te voy a pasar el consentimiento informado, que ahí habla un poco de todo este tema de la confidencialidad y tal, para que lo tengas tú por escrito y en cualquier caso puedes consultarlo, lo que sea. Pues nada, yo creo que esto está bien. ¿Alguna otra duda? Sí, que esto va a durar mucho. A ver, esto es un proceso que en cada persona es diferente y yo voy a intentar hacerlo con la máxima rapidez posible, pero primo más la eficacia. O sea, es un proceso, no te puedo decir van a ser X sesiones porque si no alcanzamos los objetivos y las metas en esa sesión te estaría fallando un poco y prefiero no. Vale. ¿Vale? Bueno, pues nada, Carlota, nos vemos la siguiente cita, que estoy viendo que es el jueves, ¿verdad? Vale, sí. Perfecto, pues Vale. muchas gracias. Gracias. Hasta luego.